En Madrid, muy cerca de los Jardines del Retiro, entre el Museo del Prado y el edificio de la Real Academia de la Lengua, los Reyes Católicos mandaron construir este templo en 1502 como iglesia del monasterio de los frailes jerónimos. De estilo gótico tardío, que ya incorpora elementos renacentistas, combina en su fachada la piedra y el ladrillo. Los pináculos que coronan los contrafuertes y la crestería que recorre el perímetro corresponden a la rehabilitación llevada a cabo en el siglo XIX después del expolio producido por la invasión francesa. En ese momento se añaden las dos torres neogóticas. Entre los trabajos realizados en esta restauración también se encargó al escultor Ponzano una nueva portada principal dedicada al nacimiento de la Virgen, que está representada en el tímpano por este bajo relieve, flanqueado por los escudos de la Casa Real, porque desde sus orígenes este templo está muy ligado a la monarquía. Felipe II o Isabel II hicieron aquí el acto de jura como príncipes de Asturias. También esta fue la iglesia elegida por Alfonso XIII para celebrar su boda con Victoria Eugenia. Ya más recientemente se celebró aquí la misa presidida por el cardenal Tarancón, con la que se iniciaba el reinado del rey Juan Carlos I. Ya en el interior descubrimos una sola nave en planta de cruz latina y cubierta por una bóveda de crucería con terceletes. Desde los pies de la iglesia se aprecia el inmenso cuadro que sirve de retablo. Se trata de un lienzo de Rafael Tejero que con sus más de 8 metros de altura es posiblemente el más grande que podemos encontrar en Madrid. El tema que representa es la última comunión de San Jerónimo. Durante mucho tiempo estuvo en el crucero. Con la última restauración, concluida en el 2011, pasó a ocupar este lugar principal. A ambos lados del cuadro se sitúan las imágenes de la Virgen María y la de San José, con una talla que algunos expertos atribuyen al escultor vallisoletano Luis Salvador Carmona. En un ala del crucero, junto al retablo encargado por el rey Francisco de Asís al artista José Méndez, una imponente talla del Cristo de la Buena Muerte. Es obra de Juan Pascual de Mena. Alrededor de la nave se abren 10 grandes ventanales o triforios, debajo de los cuales están las capillas laterales que también contienen importantes obras de arte, como este San Francisco en la Porciúncula de Antonio Pereda, que en 1636 también se encargó de pintar esta magnífica Inmaculada. A los pinceles de Alonso Cano debemos este San Jerónimo en actitud penitente. El monje benedictino Fray Juan Ricci pintó este lienzo en el que aparece San Benito bendiciendo el pan. También es obra de él el cuadro de la adoración de los pastores que decora otra de las capillas. La Virgen de Guadalupe, tan ligada a la orden de los jerónimos, no podía faltar en esta iglesia. Santa Ana, que enseña a leer a la Virgen, es un delicioso cuadro procedente del desaparecido convento de Santa Ana, pintado por Juan Carreño Miranda en 1647. En definitiva, en San Jerónimo el Real confluyen la fe y la cultura, porque las manifestaciones de belleza son un camino para encontrarse con Jesús. La parroquia San Jerónimo el Real, como no podía ser de otro modo, pues estando situada en el triángulo de los museos Thyssen, Reina Sofía, el Prado, teniendo al lado la Real Academia, el Casón del Buen Retiro, tiene la función de ser pues un foco del diálogo fe-cultura. ¿Cómo desarrollar este diálogo fe-cultura desde esta parroquia? 3 son los ámbitos que intentamos potenciar: el del pensamiento a través del aula, tenemos una sala de conferencias,
Estamos centrándonos sobre todo en la formación en la doctrina social de la Iglesia, con un curso sistemático y con también un ciclo de mesas redondas, cristianismo y sociedad. Otro ámbito también muy importante de este diálogo fe-cultura es el de la música. Es un lugar de esta parroquia muy habitual de conciertos de primera línea, ¿no? Y el otro tercer ámbito es el de la pintura, la escultura. También es un lugar habitual de exposiciones. Hay que tener en cuenta que son muchos los turistas que vienen al Museo del Prado y que entran también en la parroquia, además de que se encuentran con maravillosas obras de arte permanentemente. También con frecuencia hay exposiciones expresamente organizadas por la parroquia que sirven para poder establecer este diálogo de la fe y la cultura en un ámbito privilegiado para ello. En la última restauración se habilitaron nuevos espacios para acoger las numerosas actividades pastorales de la parroquia. El corazón de todas ellas está en esta pequeña capilla presidida por un original retablo en bronce firmado por Eloy Cabrera. En uno de sus cuerpos se representa la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En el otro, los discípulos de Maús acompañados por Jesús que señala el sagrario. La Iglesia, a la vez que conserva sus tradiciones, no deja de buscar nuevas formas de expresión y de transmisión del Evangelio. Bueno, esta parroquia, primera característica es que está muy despoblada. Es gente mayor. Entonces estas parroquias tienen que tener ya una nueva orientación pastoral, que sean lugares de vida religiosa, de vida espiritual, de atención. Viene mucho turista. Y luego acoger a grupos de vida cristiana o sencillamente de grupos humanos que necesitan sitios para poderse reunir y llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Y hay pues en este momento unas 8 o 10 comunidades cristianas o no cristianas que se reúnen aquí. Yo creo que el futuro de estas parroquias es que sean lugares de vida espiritual y religiosa, de comunidades de vidas cristianas y de obras sociales, digamos, coordinadas con las Cáritas parroquiales, con las Cáritas diocesanas. Vaya. Aunque en esta parroquia, gracias a Dios, no hay grandes necesidades, pues sí necesitamos ayudar a otras gentes de nuestra vicaría que tienen auténticas necesidades. Nos ayudamos principalmente a familias necesitadas que nos mandan de otras parroquias. Sí, estamos en coordinación con la vicaría y tenemos acogidas actualmente alrededor de 150 familias, unas 550 personas, contando todos los miembros de las familias, procedentes tanto de la vicaría como de la diócesis de Madrid, y siempre en coordinación también con las parroquias de origen para que exista, además de la ayuda de alimentos, ropa y orientación que le podamos dar nosotros, coordinación con ese acompañamiento que es muy importante por parte de las parroquias, para que puedan utilizar los recursos propios de Cáritas en vicaría. Junto a esta comunidad parroquial de San Jerónimo el Real, envueltos por la belleza del lugar, comenzamos el tiempo de Cuaresma que nos conducirá hasta el esplendor de la Pascua. Tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente, pero sobre todo tiempo de gracia. Así comienza el Papa su mensaje para la Cuaresma de este año. Una Cuaresma que nosotros comenzamos aquí en esta parroquia de San Jerónimo el Real, en esta Eucaristía que preside el vicario parroquial Manuel María Bru.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con todos vosotros. Comenzamos hoy el tiempo de Cuaresma, que culminará con la solemnidad de la Pascua. La Cuaresma es tiempo de preparación, como si empezáramos de nuevo a ser cristianos y fuéramos a ser bautizados en la noche de Pascua, la noche en que la Iglesia renueva el bautismo. Un profeta pone en boca de Dios estas palabras: yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Como el pueblo de Dios en el desierto del Sinaí, como el mismo Cristo en el desierto de Judea, así también nosotros nos adentramos en el desierto de la Cuaresma. La celebración de hoy y de domingos sucesivos nos ayudará a vivir esta experiencia. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Una palabra de Dios que comienza en este tiempo de Cuaresma con el libro del Génesis. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.
Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Palabra del Señor. Sentamos un momento. Queridos hermanos, la palabra de Dios que acabamos de proclamar nos habla de ti y de mí, del hombre, del misterio del ser humano. El libro del Génesis nos habla de un pacto tan extraño hoy como entonces hace muchos miles de años. Un pacto en el que solo una parte se compromete. Dios se compromete con el hombre. Lo amará siempre. El Salmo 24 nos descubre la sabiduría del salmista. Sabe que al formular al Eterno Padre su petición de que se acuerde del pacto unilateral de su misericordia, lo que procura es no olvidarse él mismo de esa misericordia gratuita y desbordante. Y de paso, no olvidar tampoco de pedirle siempre al Señor la luz para caminar con rectitud, para recorrer el camino que solo pueden encontrar los humildes. En la primera carta de Pedro encontramos una expresión maravillosa para comprender el gran favor que se nos otorgó cuando recibimos el bautismo. Impetrar de Dios una conciencia pura. Impetrar es un verbo interesante, significa no solo pedir, sino haber recibido una gracia pedida con ahínco. Algunos dicen conseguirlo, pero no es exacto, porque las gracias nunca se consiguen, dejarían de ser gracias, dones gratuitos de Dios, sino que tras ser suplicadas y esperadas, se reciben, se acogen y se agradecen. La otra expresión, una conciencia pura, que es el cenit de la sabiduría. No es lo mismo conocer que tomar conciencia. Y una conciencia pura es una conciencia sin mancha de excusas y justificaciones, ya sean acomodaticias o ideológicas. Una conciencia pura es mucho más importante aún que una conciencia recta. Porque la conciencia pura, además de un don de Dios, requiere del concurso de la bondad y de la humildad humanas. Y en el Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio de Marcos, se nos describe casi telegráficamente la experiencia de Jesús en el desierto. 40 días a la intemperie de las tentaciones del maligno, sin caer en ellas, pero haciéndose uno con el hombre tentado. Tentado a no confiar en el pacto unilateral de la misericordia de Dios. Tentado a recorrer el camino de la vida, despreciando su sabiduría. Tentado a no pedirle nada, a no confiarle nada, a no esperar nada de él. En definitiva,
tentado a bastarse a sí mismo, a no necesitar ni de Dios ni de los demás, a ser autosuficiente. El desierto es el signo por antonomasia de la bendita fragilidad humana. En el desierto no hay más remedio que encontrarse a sí mismo y que salir de sí mismo. Encontrarte a ti mismo porque no hay ni distracciones ni evasiones, solo el horizonte. Bajo el sol abrasador o bajo la oscuridad más pavorosa. También salir de ti mismo, porque no puedes dejar de reconocer en el desierto tu indigencia, tu dependencia, tu pobreza. En el desierto o hay Dios o no hay nada. Querido amigo, tú que estás aquí en la iglesia o que estás en tu casa delante del televisor, te propongo una locura. Hazte un desierto en esta Cuaresma. Háztelo con imaginación, pero háztelo de verdad, de corazón. Haz vacío dentro de ti y fuera de ti a tu alrededor. Experimenta la libertad del desierto, de no necesitar de nada, de estar contigo mismo y mirar al cielo, de día luminoso, de noche tenebroso, y clama a Dios, grita a Dios, llora a Dios. Déjate mirar por Él, deja que su amor caiga sobre ti como una tormenta desatada, empápate de su gracia. Deja que Dios penetre hasta el fondo de tu ser, que limpie todas tus heridas. Todo en tu vida se irá reponiendo. Todo está bien, dirás, todo está bien. Y llorarás de alegría. Luego, por favor, no te quedes en ese desierto interior para siempre. Por muy bien que se esté, habiendo conquistado una pizquita de libertad, vente al desierto donde el maligno campa a sus anchas y lucha por la libertad de tus hermanos. No solo, sino con la comunidad encordada. No con quienes busquen una iglesia estufa para decir que el mundo está muy mal y encerrarse en casa cómodamente, sino con los que construyen junto al Papa Francisco una iglesia en salida que comparte la intemperie del afligido, del que está solo, del rechazado y del abandonado. Termino, queridos hermanos, con un testimonio alentador. En proceso de beatificación, una joven tridentina, allá por los años 40 del siglo pasado, quedó deslumbrada cuando un sacerdote la dijo: Dios la ama inmensamente. Al comenzar los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Chiara, así se llamaba, acompañó a sus padres a las montañas, pero tras la primera noche, llorando bajo el cielo estrellado, cargó su mochila sobre los hombros de su madre y bajó a la ciudad para estar con las víctimas de los bombardeos. Su primer encuentro fue con una madre que había visto morir bajo los escombros a todos sus hijos. Así comenzó Chiara Lubich a desencadenar una inundación de amor y de unidad que ha cambiado a millones de personas de todas las naciones, de todas las culturas e incluso de todas las religiones. Su vida
se resumió en un deseo. Quisiera dar testimonio ante el mundo de que Jesús abandonado ha llenado todo vacío, ha iluminado toda tiniebla, ha acompañado toda soledad, ha anulado todo dolor y ha borrado todo pecado. Ha sido Manuel María Bru, vicario parroquial de esta parroquia de San Jerónimo del Real, el que nos ha predicado la homilía en este primer domingo de Cuaresma. Una Cuaresma que también se manifiesta externamente en la liturgia, esos ornamentos morados del sacerdote, esa ausencia de decoración de flores en los altares, esa ausencia de gloria que no se volverá a rezar hasta el Jueves Santo. Nos disponemos ahora a hacer la oración de los fieles. Antes confesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, en nombre de tu Hijo llevado a la cruz por el pecado del hombre, te pedimos por la Iglesia y la humanidad que claman justicia, paz y amor, hoy, aquí y en todas las partes del mundo. La Iglesia se pone en camino cuaresmal para poder celebrar la Pascua del Señor, para que todos los cristianos nos dejemos llevar por el camino de la conversión evangélica y aprovechemos esta Cuaresma, como nos pide el Papa Francisco, para poder dejar de ser indiferentes ante el clamor de los pobres y pasemos a ser islas de misericordia para todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La Iglesia, en reforma permanente que el Papa Francisco sueña, es como un gran hospital de campaña en medio de un mundo sometido a miles de batallas, para que todos los cristianos y todas las comunidades cristianas sean reflejo del Jesús médico que cura las heridas de los hombres sin hurgar en ellas. Iglesia samaritana que acoge, escucha, ama y libera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La Iglesia en este tiempo sufre persecución por los que odian la fe cristiana, para que el Señor, que en la cruz nos trajo la fuente de la paz, nos haga a todos fuertes en la prueba y especialmente solidarios con nuestros hermanos que padecen una persecución cruenta allí donde el fanatismo religioso o el fanatismo laicista atenta contra el derecho a la libertad religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La Iglesia que peregrina en Madrid se prepara para dar un impulso evangelizador, para que, como nos pide nuestro arzobispo don Carlos, no caigamos en la tentación de quedarnos en una iglesia estufa, al calor de nuestras seguridades, y nos comprometamos con todas las consecuencias a ser de verdad una iglesia en salida al encuentro y al diálogo con el hombre y con la sociedad de hoy. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La Iglesia que peregrina en esta zona de Madrid, Centro Cultural de las Letras y las Artes, está llamada a ser portadora de la cultura del encuentro, para que esta parroquia de San Jerónimo el Real sea lugar y hogar abierto a todos los que quieran expresar la inquietud y el asombro del espíritu humano a través de la idea y la belleza, espacio de diálogo y de búsqueda común, cenáculo de fraternidad de creyentes y no creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, oh Padre, las oraciones que te presentamos con fe
y todos los anhelos de verdad y de amor que anidan en el corazón de los hombres, nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y comienza la liturgia de la Eucaristía. Hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, hemos comenzado leyendo el Génesis y la primera carta de Pedro. Hemos pedido por todas las necesidades de la Iglesia y por nosotros mismos, por nuestra conversión. Y ahora nos disponemos a celebrar el sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Nos damos la paz y nos comprometemos a construir esa paz. Nos acordamos hoy seguimos acordándonos de los cristianos perseguidos. La semana pasada conocíamos la terrible noticia de los cristianos coptos asesinados. Pedimos la paz para todos los lugares en conflicto. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Estamos en Madrid, en la parroquia de San Jerónimo el Real, en este fantástico templo situado justo al lado del Museo del Prado y que luce espléndido después de la última restauración llevada a cabo hace 3 años. Un templo que mandaron construir los reyes católicos al inicio del siglo XVI, que ha sufrido muchos avatares históricos y sucesivas rehabilitaciones. Aquí hemos comenzado este tiempo de Cuaresma, tiempo, como decía el Papa, propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Y esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. Nos convertimos en lo que recibimos, el cuerpo de Cristo, cuerpo en el que no hay lugar para la indiferencia. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en él no se es indiferente hacia los demás. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Tejeos, inmenso cuadro que representa la última comunión de San Jerónimo, porque esta iglesia fue parte del monasterio de los frailes jerónimos
Ahora tenemos que acompañar a dar la comunión junto al párroco, junto al vicario parroquial que ha celebrado la Eucaristía, Manuel María Bru, el párroco de San Jerónimo, don Julián Melero. El próximo domingo celebraremos la Eucaristía en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí también en Madrid, en el barrio de Cuatro Caminos. Aquí estaremos celebrando esa jornada que la Iglesia en España dedica a Hispanoamérica. Será a las 10:30 de la mañana, como cada domingo. Vemos parte también de este retablo que durante tiempo estuvo presidiendo el presbiterio. Fue encargado por el rey Francisco de Asís al escultor Méndez. Con la última restauración ha sido colocado en uno de los brazos del crucero para dejar el espacio del presbiterio al lienzo de Rafael Tejeo. Es una zona de Madrid ya poco habitada, pero lugar de paso permanente aquí. Cada día pasan cientos, miles de peregrinos y de turistas que vienen a contemplar el arte que atesora esta iglesia y acercarse también a Dios a través de la belleza. Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, del 24 de febrero al 24 de marzo tendremos en esta parroquia de San Jerónimo el Real la primera exposición del proyecto postcontemporánea de arte conceptual vanguardista, bajo el título Islas, en el que encontraremos obras de 5 prestigiosos artistas españoles, como son Boyer Tresaco, Pedro Castro Ortega, Yolanda Relinque, José Luis Santalla y Alfonso Sicilia Sobrino. El título de esta exposición, Islas, no solo expresa la unidad en la pluralidad de las piezas de arte expuestas, de sus estilos y de los artistas, sino que quisiera ser un reflejo de la llamada, en palabras del Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de este año, a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. La presencia de esta exposición en San Jerónimo el Real quiere también expresar que la Iglesia no quiere ser indiferente a nada, y menos
a una expresión tan envolvente y elevada como es la de un arte que quiere ir más allá de lo visible y lo palpable, de lo tangible y lo reproducible, como es el arte que estos 5 artistas proyectan con sus instalaciones y expresiones. Nuestro mismo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha querido impulsar esta iniciativa novedosa, original, que no tiene precedentes, de arte conceptual contemporáneo en un templo religioso como es este. Por otro lado, este próximo viernes 27 de febrero a las 7:30 de la tarde tendrá lugar en esta parroquia de San Jerónimo el Real la tercera sesión del ciclo Cristianismo y Sociedad, con la mesa redonda con la que se abordará la pregunta: ¿es viable una empresa justa y solidaria? Estáis todos invitados. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Un saludo muy especial y cariñoso de parte de esta comunidad parroquial y de la Iglesia que peregrina en Madrid a todos los que han seguido esta celebración a través de Televisión Española, de la 2 de Televisión Española, especialmente a los enfermos y a los impedidos. Que tengáis una feliz Cuaresma, todos vosotros, un feliz domingo, podéis ir en paz. Pues con las invitaciones del vicario parroquial Manuel Bru a esa exposición de arte conceptual que va a tener lugar en esta iglesia de San Jerónimo y ese ciclo de conferencias también el próximo domingo, el día 1, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha convocado en esta iglesia a los sin techo de Madrid, esos que atiende la comunidad de San Egidio, que tendrán aquí a las 5:30 una Eucaristía el próximo domingo. Domingo en el que nosotros estaremos en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, también en Madrid, celebrando la Santa Misa en el Día del Señor. Desde esta iglesia de San Jerónimo el Real, comenzamos este tiempo de Cuaresma deseando de nuevo feliz Día del Señor para todos.